En este fascinante documental en 4K, exploramos los castillos más emblemáticos de Europa y Asia, cada uno con su propia historia única. Desde el majestuoso castillo de Neuschwanstein en Alemania, con su aire de cuento de hadas, hasta el castillo de Himeji en Japón, símbolo de la precisión y la belleza japonesa. Descubre el misterio del castillo de Bran en Rumanía, la magnificencia del Palacio de Versalles en Francia y la resistencia histórica del castillo de Buda en Hungría. Acompáñanos en este recorrido visual por los lugares que han sido testigos de siglos de historia, arte y leyenda. Castillo de Neuschwanstein, Alemania. En lo alto de los Alpes bávaros, el castillo de Neuschwanstein se alza con una majestuosidad que parece sacada de un cuento de hadas. Con sus altas torres, muros de piedra y detalles románticos, el castillo parece desafiar el paso del tiempo, emergiendo entre las montañas como una visión inalcanzable. Rodeado por un mar de árboles verdes y cubierto por la nieve en invierno, Neuschwanstein se convierte en un faro de belleza única, transformándose en cada estación del año. Las nieblas de la mañana y las luces doradas del atardecer crean una atmósfera mágica, como si el propio castillo susurrara historias de antiguos reinos perdidos. Construido en el siglo XIX por el rey Luis II de Baviera, el castillo es un reflejo de su fascinación por los cuentos medievales y su deseo de crear un refugio que lo alejara de las dificultades de su reinado. Aunque no fue terminado completamente, el castillo aún conserva una atmósfera de misterio. Las paredes interiores, decoradas de forma exuberante pero sencilla, parecen hablar de un rey que soñaba con un mundo perfecto, donde las estrellas y los mitos danzaran bajo un cielo claro. En documental en 4K, nos adentramos en este castillo aislado para desentrañar sus secretos más profundos. Castillo de Himeji, Japón. El castillo de Himeji, conocido como el Castillo de la Garza Blanca por su resplandeciente fachada blanca, se erige como una joya de la arquitectura japonesa. Situado en la ciudad de Himeji, en la región de Kansai, este castillo es una maravilla de precisión y belleza. Con su estructura de múltiples capas, techos curvados y muros imponentes, el castillo no solo es una fortaleza, sino también una obra de arte.
La iluminación suave de la mañana o el resplandor del sol poniente sobre sus muros blancos crean una imagen que parece estar suspendida en el tiempo, transmitiendo una sensación de serenidad y equilibrio. A lo largo de los siglos, Himeji ha sobrevivido a terremotos, incendios y guerras, manteniéndose casi intacto en su gloria original. Su interior, un laberinto de pasillos, puertas y patios, está diseñado para confundir a los enemigos en caso de ataque. Pero más allá de su fortaleza, el castillo refleja la esencia de la cultura japonesa con su combinación de fuerza y elegancia. En Documental en 4K, exploramos este sitio que no solo es un símbolo de la arquitectura militar, sino también de la historia y los valores de Japón. Castillo de Edimburgo, Escocia. En lo alto de una colina rocosa, el castillo de Edimburgo domina la ciudad con su presencia imponente. Desde el momento en que se avista, este castillo medieval se presenta como un faro de poder y resistencia. Las murallas de piedra y las torres que se alzan hacia el cielo reflejan la historia de Escocia, con sus luchas, victorias y momentos de gloria. A lo largo de los siglos, el castillo ha sido el centro de importantes eventos, desde coronaciones reales hasta la defensa contra invasores, y aún conserva una atmósfera de majestuosidad en cada rincón. Dentro de sus muros, el aire está impregnado de historia. Los pasillos estrechos y las habitaciones llenas de recuerdos del pasado parecen susurrar historias de los antiguos reyes y reinas. Que una vez gobernaron Escocia. Al caminar por sus patios y mirar las impresionantes vistas de la ciudad desde la cima de la colina, es fácil sentir una conexión con el pasado. En Documental en 4K exploramos los secretos de este castillo que sigue siendo un símbolo de la fuerza y la identidad escocesas. Castillo de Windsor, Reino Unido. El Castillo de Windsor es un icono de la monarquía británica y uno de los castillos más antiguos y continuos en uso en el mundo. Situado a las afueras de Londres, este palacio medieval ha sido la residencia de la familia real británica durante más de 1000 años. La mezcla de arquitectura medieval y renacentista le da una apariencia imponente, mientras que los jardines y terrenos que lo rodean aportan una serenidad contrastante. A través de sus grandes muros de piedra y torres majestuosas, Windsor guarda los secretos de la historia de una nación que ha visto revoluciones, guerras y momentos de paz.
Este castillo no solo es una fortaleza, sino también un centro de ceremonias reales, incluyendo bodas, coronaciones y otras tradiciones importantes. Cada rincón del castillo, desde la capilla de San Jorge hasta los aposentos reales, está impregnado de historia. El cambio de la guardia y las ceremonias que se llevan a cabo aquí nos recuerdan que Windsor sigue siendo el corazón palpitante de la monarquía británica. En Documental en 4K, exploramos la vida en este castillo que continúa siendo testigo de la historia de la realeza británica. Palacio de Versalles, Francia. El Palacio de Versalles, uno de los mayores logros de la arquitectura barroca, es una manifestación de lujo y poder. Situado en las afueras de París, este vasto palacio fue la residencia de los reyes franceses, en particular de Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Con sus impresionantes salones, jardines infinitos y fuentes deslumbrantes, Versalles era el centro del poder absoluto en Francia. Cada rincón de este palacio refleja la grandeza de la corte real, desde los pasillos dorados hasta las habitaciones decoradas con mármol y tapices. Pero más allá de su esplendor, Versalles también es un recordatorio de las tensiones sociales que llevaron a la Revolución Francesa. Aquí, las decisiones de los monarcas tuvieron repercusiones en todo el país y los susurros de las intrigas palaciegas resuenan en sus muros. Los jardines de Versalles, con sus caminos perfectamente alineados y esculturas que representan el control humano sobre la naturaleza, también cuentan una historia de la opresión que existía bajo la fachada del lujo. En Documental en 4K, nos adentramos en este palacio, donde la magnificencia oculta la decadencia de una era que ya no existe. Castillo de Bran, Rumanía. En lo profundo de las montañas de los Cárpatos, el castillo de Bran se alza con una atmósfera de misterio y leyenda. Famoso por su vínculo con el personaje de Drácula, este castillo medieval evoca historias oscuras de vampiros y criaturas sobrenaturales. Su arquitectura, con torres puntiagudas, muros de piedra y pasadizos ocultos, crea una sensación de inquietud y fascinación, como si cada rincón guardara un secreto esperando ser descubierto. El castillo parece un refugio sacado de una novela gótica, con la niebla cubriendo el paisaje y el viento soplando a través de sus grietas.
Sin embargo, más allá de las leyendas, el castillo de Bran tiene una rica historia de siglos pasados. Originalmente construido en el siglo XIV para defender las tierras de Rumanía de posibles invasores, el castillo ha sido testigo de innumerables cambios políticos y culturales. Hoy en día, más allá de su asociación con la figura de Drácula, el castillo es un símbolo de la identidad rumana. En Documental en 4K, exploramos los verdaderos relatos detrás de sus muros y descubrimos las huellas de la historia de Rumanía que aún perduran en sus pasillos. Castillo de Peles, Rumanía. El Castillo de Peles, una obra maestra del Renacimiento alemán, se encuentra en el corazón de los Cárpatos, rodeado de un paisaje montañoso impresionante. Con su arquitectura elaborada, que combina elementos neogóticos y renacentistas, el castillo parece una construcción sacada de un sueño. Sus paredes adornadas con frescos, mármol y madera tallada reflejan la opulencia y el gusto por el lujo de la familia real rumana. Los jardines que lo rodean, con fuentes y senderos bien cuidados, completan la imagen de un refugio real de ensueño. Este castillo, construido entre los siglos XIX y XX, fue la residencia de verano del rey Carlos I de Rumanía. No solo es un testimonio de la grandeza de la monarquía rumana, sino también un lugar donde el arte y la naturaleza se fusionan armoniosamente. Sus numerosas habitaciones, con detalles únicos en cada una, nos transportan a una época de esplendor. En Documental en 4K, nos adentramos en los pasillos de Peles para descubrir las historias que se esconden detrás de su lujosa fachada. Mont Saint-Michel, Francia. En medio del mar, sobre un islote rocoso, se encuentra el Mont Saint-Michel, un lugar que parece salido de una fábula. Su abadía medieval, erguida sobre el promontorio rocoso, ha sido un centro de peregrinaje desde la Edad Media. En marea baja, el Mont Saint-Michel parece un pequeño paraíso aislado del mundo, mientras que en marea alta, el agua lo rodea, haciendo que se vea aún más misterioso y mágico. La estructura del castillo, con sus muros de piedra y techos puntiagudos, se eleva hacia el cielo como un faro de espiritualidad y fortaleza. Aunque es famoso por su impresionante belleza, el Mont Saint-Michel también es un testimonio de la perseverancia humana.
Durante siglos ha resistido los embates del viento y las olas, al mismo tiempo que ha sido testigo de innumerables historias de fe, lucha y resistencia. Su arquitectura única y su ubicación en el mar lo convierten en un lugar de contemplación donde el tiempo parece detenerse. En documental en 4K, exploramos las maravillas ocultas de este sitio, que sigue siendo un símbolo de la resistencia humana y la conexión espiritual. Castillo de Buda, Hungría. Situado en la cima de la colina del castillo, el Castillo de Buda domina la ciudad de Budapest con su imponente presencia. Este castillo histórico, que ha sido residencia de los reyes húngaros, tiene una historia que se remonta a más de 700 años. Sus murallas de piedra, sus patios amplios y su arquitectura renacentista lo convierten en una de las principales atracciones turísticas de Hungría. Desde el castillo se pueden contemplar vistas espectaculares de la ciudad, con el río Danubio serpenteando por el centro de Budapest. A lo largo de su historia, el Castillo de Buda ha sido testigo de invasiones, reconstrucciones y grandes cambios políticos. Aunque ha sufrido daños durante las guerras, sigue siendo un símbolo de la cultura y la historia de Hungría. En su interior, podemos encontrar museos, galerías y salas llenas de arte e historia. En documental en 4K, exploramos las huellas del pasado que aún se conservan en este majestuoso castillo, mientras descubrimos los secretos de la antigua realeza húngara. Castillo de Sintra, Portugal. El Castillo de Sintra, conocido por su peculiar combinación de colores brillantes y arquitectura fantasiosa, se encuentra en la cima de las montañas de la región de Lisboa. Su colorido diseño, con tonos de rosa, amarillo y blanco, lo hace parecer un cuento de hadas en medio de un paisaje natural impresionante. Rodeado por bosques densos, el castillo destaca por su aire de misterio y romanticismo. A lo largo de sus torres y pasillos se pueden descubrir detalles arquitectónicos que reflejan la rica historia de Portugal y su amor por la fantasía. Este castillo, que fue residencia de la familia real portuguesa, combina estilos arquitectónicos de diferentes épocas, desde el gótico hasta el Renacimiento. Cada habitación del castillo está llena de arte y decoraciones que cuentan la historia de una era dorada en Portugal.
En documental en 4K, viajamos a través de los pasillos de este encantador castillo para explorar las historias de la realeza portuguesa y la magia de su arquitectura única. Castillo de Château de Chillon, Suiza. A orillas del lago de Ginebra, el castillo de Chillon se erige como una fortaleza impresionante que ha resistido el paso del tiempo. Con su ubicación estratégica sobre un pequeño islote, este castillo ha sido testigo de innumerables historias de poder, guerras y leyendas. Sus torres altas y sus murallas de piedra se reflejan en las aguas cristalinas del lago, creando una imagen que parece sacada de un cuento medieval. El castillo, rodeado por los Alpes suizos, ofrece vistas espectaculares que acentúan aún más su majestuosidad. Dentro de sus muros, el castillo de Chillon guarda una rica historia, desde sus orígenes como fortaleza medieval hasta su transformación en residencia real. A lo largo de los siglos, ha sido escenario de importantes eventos y hoy en día los visitantes pueden caminar por sus pasillos llenos de misterio explorando tanto su arquitectura como los relatos de los prisioneros que alguna vez ocuparon sus celdas. En documental en 4K, viajamos por este castillo para descubrir las historias y secretos que aún guarda en su interior. Castillo de Chambord, Francia. El castillo de Chambord, una obra maestra del Renacimiento francés, se alza en el corazón del bosque de Sologne, en una vasta propiedad que parece sacada de un sueño. Su arquitectura única, con una serie de torres y chimeneas que parecen alcanzar el cielo, es el reflejo de la ambición de Francisco I, quien encargó su construcción. El castillo, que combina el estilo medieval con elementos del Renacimiento, destaca por su complejidad y belleza, con un diseño que mezcla líneas clásicas y modernas para su época. En su interior, Chambord es tan grandioso como su exterior, con pasillos amplios, escaleras dobles y una serie de habitaciones decoradas con muebles de época. El castillo fue concebido no solo como una residencia real, sino también como un símbolo del poder y la grandeza de la monarquía francesa. Hoy en día, es uno de los castillos más visitados de Francia, y en documental en 4K exploramos cada rincón de este monumento
descubriendo su rica historia y la influencia que dejó en la arquitectura de su tiempo. Castillo de Praga, República Checa. El Castillo de Praga, uno de los castillos más grandes del mundo, se alza majestuosamente sobre la ciudad de Praga, dominando el horizonte con su presencia imponente. Este castillo, que ha sido residencia de los reyes bohemios y de los presidentes checos, tiene una historia que abarca más de 1000 años. Sus murallas de piedra, sus torres altas y su majestuosa catedral gótica son testigos de los momentos más importantes de la historia de Europa Central. Desde el castillo se puede admirar la ciudad vieja de Praga y el río Moldava, creando una vista panorámica de una belleza incomparable. Dentro de sus murallas, el castillo alberga una gran cantidad de monumentos históricos, como la Catedral de San Vito y el antiguo Palacio Real. Estos edificios, que mezclan estilos góticos, renacentistas y barrocos, nos cuentan la historia de un país que ha vivido numerosas transformaciones políticas y culturales. En documental en 4K, recorremos los pasillos y jardines del Castillo de Praga para descubrir las leyendas, las intrigas políticas y las tradiciones que han marcado su historia. Castillo de Topkapi, Turquía. El castillo de Topkapi, situado en el corazón de Estambul, es un testimonio del esplendor y la opulencia del Imperio Otomano. Este palacio, que fue la residencia de los sultanes otomanos durante siglos, se encuentra en una ubicación privilegiada, ofreciendo vistas impresionantes del Bósforo, el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara. Su arquitectura, una mezcla de estilos islámicos, renacentistas y bizantinos, es tan rica y compleja como la historia del imperio que gobernó desde este lugar. El castillo no solo es famoso por su belleza arquitectónica, sino también por su interior, que alberga tesoros invaluables, como reliquias sagradas, joyas y manuscritos antiguos. Los pasillos de Topkapi resuenan con la historia de intrigas palaciegas, batallas y conspiraciones que marcaron el destino del Imperio Otomano. En
documental en 4K, nos adentramos en este palacio fascinante para explorar su historia y los secretos que aún guarda en sus jardines y salas. Castillo de Eilean-Donan, Escocia. El castillo de Eilean-Donan se erige en una pequeña isla en el lago Duig, en las tierras altas de Escocia, y es uno de los castillos más emblemáticos del país. Su ubicación, rodeado por el agua y las montañas, le da una atmósfera de aislamiento y misterio, como si estuviera protegido por la naturaleza misma. La fortaleza, con sus torres y muros de piedra, parece estar suspendida en el tiempo, como una cápsula de la historia escocesa. A lo largo de su historia, el castillo ha sido testigo de numerosas batallas y conflictos, desde las invasiones vikingas hasta las luchas por la independencia escocesa. Aunque fue parcialmente destruido en el siglo XVIII, ha sido restaurado con esmero y ahora es un símbolo de la cultura y el espíritu de Escocia. En documental en 4K, viajamos a través de la historia de este castillo, explorando su pasado y la impresionante belleza del paisaje que lo rodea. Castillo de Burg-Eltz, Alemania. En las profundas selvas del valle del Elsbach, el castillo de Burg-Eltz se erige con una estructura única que parece haber sido creada para protegerse de los invasores. Con sus torres cubiertas de hiedra y sus muros de piedra que se entrelazan con el paisaje, este castillo medieval se mantiene intacto, como un refugio aislado que conserva el misterio de una época pasada. Rodeado por frondosos bosques, el castillo ofrece una vista encantadora que cambia con las estaciones, mientras el sol se filtra a través de los árboles y las nieblas matutinas cubren el valle. La historia del castillo es tan rica como su arquitectura. Desde el siglo XII, Burg-Eltz ha sido propiedad de la misma familia, quienes han preservado su apariencia a lo largo de los siglos. Sus salas y pasillos conservan mobiliario medieval y una gran colección de arte y reliquias. En documental en 4K, exploramos los secretos de este castillo, un testimonio de la longevidad, la tradición y la protección de un linaje que ha resistido el paso del tiempo.
Castillo de Moritzburg, Alemania. El castillo de Moritzburg, situado en un paisaje pintoresco en las afueras de Dresde, es un ejemplo perfecto de la arquitectura barroca alemana. Con sus fachadas de color anaranjado y sus elegantes torres, el castillo parece emerger de un cuento de hadas, rodeado por un lago tranquilo que refleja su imagen. Las largas avenidas de árboles que conducen hacia el castillo y sus hermosos jardines crean una atmósfera de paz y serenidad que transporta a los visitantes a una época de esplendor y lujo. Moritzburg no solo es conocido por su belleza, sino también por su historia. Fue construido en el siglo XVII como residencia de casa para los electores de Sajonia y se convirtió en un símbolo del poder real. Hoy en día, el castillo alberga una impresionante colección de arte y mobiliario del siglo XVIII, y su arquitectura sigue siendo un ejemplo del refinamiento de la época. En Documental en 4K nos adentramos en los espléndidos interiores de Moritzburg para descubrir los secretos de este majestuoso palacio. Palacio de Potala, China. El Palacio de Potala, situado en Lhasa, Tíbet, es uno de los lugares más sagrados y emblemáticos del budismo tibetano. Encaramado en una colina que domina la ciudad, el palacio tiene una apariencia imponente, con sus paredes rojas y blancas que se extienden hacia el cielo, rodeadas por las montañas del Tíbet. Esta maravilla arquitectónica fue la residencia de los Dalai Lamas hasta principios del siglo XX y sigue siendo un símbolo de la espiritualidad y la cultura tibetanas. A medida que uno recorre sus pasillos, se pueden sentir las huellas de la historia de Tíbet, las antiguas reliquias, las pinturas religiosas y las estatuas que adornan las paredes del palacio nos hablan de una era de profundo misticismo y poder. El Palacio de Potala no solo es un monumento arquitectónico, sino también un centro de devoción y poder. En Documental en 4K, exploramos los interiores de este sitio sagrado, donde cada rincón guarda la historia de un pueblo que ha luchado por preservar su cultura y su fe. Castillo de Nijo, Japón.
El castillo de Nijo, ubicado en Kioto, Japón, es un impresionante ejemplo de la arquitectura feudal japonesa. Conocido por sus hermosos jardines, sus pasillos de madera y sus elaborados interiores, el castillo fue originalmente la residencia de los shogunes Tokugawa. La característica más famosa de Nijo es sus suelos cantores, un sistema de pisos que crujen al caminar sobre ellos, diseñado para alertar a los guardias sobre la presencia de intrusos. El castillo, con su elegante simplicidad, refleja el espíritu del período Edo, en el que la cultura japonesa floreció. Los jardines del castillo, con sus estanques tranquilos, puentes de madera y caminos sinuosos, ofrecen una sensación de paz y belleza que invita a la reflexión. Las pinturas murales que adornan las paredes del castillo representan escenas de la naturaleza y la vida en la corte feudal. En documental en 4K, exploramos tanto los intrincados detalles de su arquitectura como la profunda historia que ha hecho de este castillo un lugar de gran importancia cultural. Castillo de Schwerin, Alemania. En el lago Schweriner See, el castillo de Schwerin se alza con su majestuosa presencia, destacándose entre el paisaje lacustre como un castillo de cuento de hadas. Con sus elegantes torres y su arquitectura de estilo renacentista, este castillo tiene una historia que se remonta a más de 1000 años. La estructura del castillo, rodeada por hermosos jardines y aguas tranquilas, transmite una sensación de paz y misterio, haciendo de este lugar un refugio perfecto para los amantes de la historia y la naturaleza. A lo largo de los siglos, el castillo de Schwerin ha sido residencia de duques y príncipes, y su arquitectura ha sido remodelada para reflejar el paso del tiempo y las tendencias de cada época. Hoy en día, alberga museos y eventos culturales, pero sigue siendo un símbolo de la rica historia de la región.
En documental en 4K, exploramos los pasillos del castillo y sus espectaculares vistas para sumergirnos en la historia de este impresionante monumento alemán. Castillo de Kalemegdan, Serbia. Situado en la cima de una colina que domina la confluencia de los ríos Danubio y Sava, el castillo de Kalemegdan es un punto de referencia histórico y cultural en Belgrado, Serbia. Este castillo fortificado, cuya construcción comenzó en la época romana, ha sido testigo de innumerables batallas, invasiones y transformaciones a lo largo de los siglos. Sus murallas de piedra, torres medievales y fortificaciones imponentes se alzan como testigos silenciosos de un pasado turbulento, mientras que el paisaje circundante ofrece una vista panorámica de la ciudad y los ríos. El castillo no solo es un monumento militar, sino también un centro cultural que alberga museos y parques. El Parque Kalemegdan, que rodea el castillo, es un lugar de esparcimiento para los locales y turistas, mientras que sus pasillos y patios invitan a explorar el pasado de la ciudad. En documental en 4K recorremos este castillo, descubriendo su historia y su significado en la evolución de Belgrado, una ciudad que ha sido el cruce de caminos entre diferentes culturas y civilizaciones. Castillo de Predjama, Eslovenia. El castillo de Predjama, uno de los castillos más singulares del mundo, se encuentra en una cueva de piedra que se abre hacia un acantilado en Eslovenia. Su arquitectura, con una mezcla de fortaleza medieval y elementos góticos, se adapta perfectamente a la roca que lo rodea, dando la impresión de que se ha formado naturalmente con el paisaje. Esta fortaleza es conocida no solo por su ubicación única, sino también por su fascinante historia, que incluye leyendas de héroes y traiciones. Según la leyenda, el castillo fue el refugio de Erasem de Predjama, un noble que, tras rebelarse contra el emperador, se escondió en la fortaleza. El castillo está lleno de pasadizos secretos y habitaciones ocultas, lo que lo convierte en un lugar ideal para una resistencia prolongada. En documental en 4K,
Exploramos los misterios de esta fortaleza que parece fusionarse con la roca y la historia, un lugar que continúa atrayendo a quienes buscan entender los secretos del pasado. Castillo de Frederiksborg, Dinamarca. Ubicado en una isla en el lago Slottsuen, el castillo de Frederiksborg es un espectacular ejemplo de la arquitectura renacentista danesa. Con sus torres puntiagudas y sus elaborados jardines, el castillo se alza como un monumento a la gloria y el poder de los monarcas daneses. Construido en el siglo XVII, ha servido como residencia real y ha sido testigo de eventos históricos cruciales para la monarquía danesa. Sus impresionantes salas, decoradas con tapices, pinturas y esculturas, reflejan la riqueza de la dinastía real. El castillo alberga el Museo Nacional de Historia, donde los visitantes pueden explorar las colecciones que narran la historia de Dinamarca a través de los siglos. Sus jardines, diseñados en estilo barroco, invitan a pasear y disfrutar de la paz y la belleza que rodean este magnífico lugar. En documental en 4K, descubrimos cómo Frederiksborg no solo es un castillo de cuento, sino también un símbolo de la historia danesa, lleno de arte, cultura y tradición. Castillo de Kyrenia, Chipre. El castillo de Kyrenia, situado en la costa norte de Chipre, es un antiguo baluarte que ha sido testigo de la historia de la isla durante siglos. Construido por los bizantinos en el siglo VII y posteriormente ampliado por los venecianos y los otomanos, este castillo ha jugado un papel clave en la defensa de la ciudad portuaria de Kyrenia. Sus murallas de piedra, torres y pasadizos secretamente diseñados para la defensa son el reflejo de su importancia estratégica. Hoy en día, el castillo alberga un museo que exhibe artefactos de la historia de Chipre, incluyendo piezas arqueológicas de las épocas bizantina y medieval. Desde las murallas del castillo, los visitantes pueden disfrutar de vistas espectaculares al puerto y al mar Mediterráneo.
En documental en 4K, exploramos la historia de este castillo y su influencia en la protección de la isla. Un testimonio de las diversas culturas que han marcado el destino de Chipre. Castillo de Alhambra, España. La Alhambra, un palacio fortificado que se alza majestuosamente sobre la ciudad de Granada, es una de las joyas arquitectónicas más impresionantes del mundo islámico. Su compleja mezcla de arquitectura islámica, renacentista y mudéjar crea un ambiente de belleza y serenidad que ha cautivado a miles de visitantes durante siglos. Con sus patios llenos de flores, fuentes de agua cristalina y jardines exuberantes, la Alhambra refleja la perfecta armonía entre la naturaleza y la arquitectura humana. Este castillo fue la residencia de los sultanes nazaríes y un centro de poder durante la última etapa del Reino de Granada antes de la Reconquista española. La intricada decoración de sus salas, con detalles en yeso, cerámica y madera tallada, es un testimonio del refinamiento cultural y artístico de la época. En documental en 4K, nos adentramos en la historia y el esplendor de la Alhambra, explorando su impacto cultural y su influencia perdurable en el mundo.